Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Leer para Contarla, el programa donde descubrirás que leer es más que una satisfacción porque te da lecciones de vida. Y hoy prepara muy bien tu mente porque te traemos a un autor que no te hará reír, pero sí pensar mucho. Y hablando de pensar, cuando te han dejado de tarea analizar un texto literario, ¿no te ha dado miedo? Bueno, si es así, presta mucha atención al siguiente tip que te daré a continuación para que realices un excelente trabajo. Había un tip. Tip 1. Busca una edición muy completa. Te dejaron analizar un texto literario. No te alarmes, no es para tanto. Lo primero que debes hacer es buscar la mejor edición del libro. Es mejor que consigas una edición completa, porque en sus páginas vienen explicados el contexto histórico, la vida del autor, los rasgos más importantes de la obra, como la estructura y el estilo. Datos importantes para tu análisis. Había un tip. Ya sabes, para realizar un buen análisis, olvídate de los resúmenes y compra un libro de edición completa. Y pasando a otro tema, ¿alguna vez no has sentido que tus miedos te han llevado a hacer actos que nunca imaginaste hacer y no has podido ocultar la culpa? Bueno, si es así, te identificarás con el cuento del autor Edgar Allan Poe, titulado El corazón delator. Ficha técnica. Autor Edgar Allan Poe. Nació en 1809, en Boston, Estados Unidos. Fue uno de los escritores más oscuros que revolucionó la literatura occidental. Género: cuento de terror. Otras obras del autor: El gato negro, Los crímenes de la calle Morgue, El cuervo. Personajes principales. El protagonista no tiene nombre, pero le llamaremos Edgar, el viejo ojo de buitre, y el oficial. Estás a punto de enfrentar a tu conciencia con este cuento corto, pero psicológicamente perturbador del maestro del horror, Edgar Allan Poe. Este autor revalorizó el género del cuento, hizo que brille y que no tenga nada que envidiarle a otros géneros como la novela. Ahora sí, Alejandra está lista para mostrarte mucho de la mente de este autor con El corazón delator. Hola chicos, disculpen, es que estas cosas me ponen muy nerviosa. Bueno, hoy voy a contarles la historia de... ¿Cómo se llama el personaje? Ay, verdad que no tiene nombre. Pero, ¿qué tal si le ponemos Edgar, como el autor? Resulta que este personaje habla poco, pero piensa mucho. Y se dedicaba a cuidar a un viejito que vivía en un gran castillo antiguo y tenebroso. Pero había algo en el viejo que asustaba a Edgar. Entonces esto lo lleva a cometer un crimen. ¿Quieres conocerlo y saber cómo piensa? Te lo presento. Es verdad. Soy nervioso. Terriblemente nervioso. Siempre lo he sido y lo soy. Pero no por eso puedo estar loco. La enfermedad ha agudizado mis sentidos. Oigo todo sobre el cielo, la tierra, el infierno. Si estuviera loco, no podría contarles esta historia con tanta tranquilidad. Ni siquiera sé por qué lo hice. Una vez que surgió esa idea en mi cabeza, me persiguió día y noche. Yo quería mucho al viejo. Nunca me había hecho nada malo. Y tampoco deseaba su oro.
Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo como el de un buitre. Era un ojo de un color azul pálido. Cada vez que se posaba ese ojo en mí, se me enfriaba la sangre. Y así poco a poco fui decidiendo quitarle la vida a ese viejo. Y quitarme así de encima ese ojo para siempre. Se me metió la idea de librarme para siempre de aquella mirada. La vida de Edgar Allan Poe siempre estuvo relacionada con el arte. Fue hijo de una actriz inglesa. Al ser abandonado por su padre y quedar huérfano de madre, fue recogido por una nueva familia, John y Frances Kaling Allan. Con ellos viajó a Inglaterra y durante 5 años recorrió distintos colegios. Ahí quedaría impresionado por los viejos castillos y las oscuras mansiones, elementos que se repiten en sus obras. Y volviendo a nuestra historia, ¿no te parece que nuestro personaje actúa de forma misteriosa? Es que las acciones describen a los personajes. Te cuento más sobre esto en el siguiente tip que te ayudará a analizar una obra literaria. Había un tip. Tip 2. Analiza a los personajes y al narrador. Apenas empiezas a leer, te vas dando cuenta de quién es el protagonista de la historia. Muchas veces el autor describe si es alegre, tristón, misterioso o terrorífico. Sucede lo mismo con los personajes secundarios y también es posible darte cuenta del carácter de los personajes por sus acciones. En cuanto al narrador, este puede ser el mismo personaje o una tercera persona que cuenta la historia. A este último se le llama narrador omnisciente, que conoce toda la historia y la vida interna de los personajes. Había un tip. Ya sabes que durante el análisis de una obra debes de fijarte en las acciones del personaje para conocer su carácter y darte cuenta quién relata la historia para identificar al narrador. Edgar Allan Poe es el rey de los relatos cortos y casi siempre la voz del narrador es en primera persona, lo que nos hace sentir como si él mismo nos contara la historia. Él utilizaba este recurso para mantener la emoción y para hacer sentir al protagonista más cerca del lector. Ahora sí, Alejandra, cuéntanos más de este misterioso personaje. A veces tenemos ideas que son como una piedra en el zapato, es decir, que se nos meten a la cabeza y no nos dejan ni pegar un ojo por las noches. Esto le pasó a nuestro personaje, que estaba obsesionado con el ojo del viejito y quería acabar con él sí o sí. Es así, como todas las noches, que él lo observaba mientras dormía. Y el viejito, ni cuenta. ¿Saben lo que hacía? Cogía una linterna y le enfocaba el ojo desde la puerta. Y para su mala suerte, el ojo siempre estaba cerrado. Hasta que una noche, algo muy loco sucedió por andar de mirón. Ya había introducido la cabeza por la puerta y estaba a punto de prender la linterna cuando mi pulgar resbaló y el viejo se levantó y se sentó en su cama gritando: ¿Quién anda ahí? Me quedé quieto y no dije nada durante 1 hora entera. No oí que volviera a acostarse en su cama. Aún estaba sentado, escuchándome. De pronto vi un quejido. No ese quejido de dolor o tristeza, sino ese quejido del terror mortal. ¿Y tú crees que nuestro loquito se iba a quedar con los brazos cruzados? ¿Quién anda ahí? Otro gato. Pero este no es el cuento del gato negro, sino del corazón delator. Bueno, nuestro personaje esperó y esperó como 1 hora a que el viejito se volviera a acostar. ¿Logrará acabar con el ojo del buitre? Prendí la linterna. No saben con qué suavidad.
hasta que por fin un solo rayo brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, bien abierto, y me enfurecí mientras lo miraba. Lo veía con total claridad, de un azul apagado, con aquella terrible telita que me helaba el alma. El latido del corazón del viejo aumentó mi furia. Intenté mantener con toda firmeza la luz sobre el ojo. El terror del viejo debe haber sido espantoso. Creo que su corazón iba a explotar. Y se apoderó de mí una nueva ansiedad. Los vecinos podrían escuchar el latido del corazón. Con un fuerte grito entré a la habitación. ¡Ah! Lo tiré al suelo y arrojé la pesada cama sobre él. Su ojo ya no me preocuparía más. Ay no, pues mamita. A mí no me gustaría ponerme en los zapatos del viejo. Pero bueno, ya estaba muerto. Y para asegurarse de eso, nuestro Edgar examinó el cuerpo, que estaba duro como una piedra. Pasó su mano por su corazón, por si las moscas, y no latía. O sea que estaba recontra muerto. Obvio no podía dejarlo ahí, así que tuvo que esconder las evidencias. Pero, ¿cómo lo hizo? Pues al estilo de Jack el Destripador, descuartizó el cuerpo en partes. Primero la cabeza, luego las piernas y finalmente los brazos. Este loco era muy pero muy precavido, pero sobre todo detallista. Mira cómo escondió las evidencias. Si aún me creen loco, no pensarán lo mismo cuando describa las precauciones que tomé para esconder el cadáver. Levanté 3 planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el hueco. Luego coloqué las tablas con tanta inteligencia y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado nada extraño. No había nada que limpiar. No había manchas, ni siquiera de sangre. Había sido demasiado precavido en eso. Edgar Allan Poe era amante de los gatos. Tenía uno con el que casi siempre escribía. Por eso lo incluye en uno de sus libros, El gato negro. Antes de tener éxito con la novela corta, él hizo muchos poemas. En realidad era el género que más le gustaba, aunque no tuviera mucho éxito. Uno de sus poemas más famosos se titula El Cuervo. ¿Quieres saber cómo identificar el estilo de un autor? Aquí te lo cuento. Había un tip. Tip 3. Presta atención al estilo del lenguaje y al contexto histórico. ¿Coloquial o formal? Si lees y sientes que las palabras se parecen mucho a la forma en que tú hablas, entonces es un lenguaje coloquial. Si por el contrario sientes que utiliza palabras rebuscadas o como si lo hubiera escrito alguien muy antiguo, entonces es un estilo formal. El estilo se relaciona también con el tiempo en que fue escrito. Me refiero al contexto histórico. Algunos libros fueron escritos en medio de una guerra, en la época medieval, o fueron escritos pensando en el futuro. Y es que cada autor tiene su propio estilo. Había un tiempo. Ahora ya sabes cómo identificar el estilo y el lenguaje que utilizan los autores. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero antes quería comentarte que Edgar Allan Poe se casó a los 27 años con su prima Virginia. Ella murió a los 24 años de tuberculosis. Este hecho hizo que el escritor se convirtiera en alcohólico.
Por esa razón quiso quitarse la vida con una sobredosis de opio. Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de 1849, luego de ser encontrado en un estado de delirio por las calles de Baltimore, Estados Unidos. Ahora sí, continuamos con nuestra historia. Cuando terminó de esconder el cadáver y por fin se iba a descansar, golpearon a la puerta. Y ya sabes que nuestro personaje es muy nervioso, pero también muy astuto, así que haría algo para que no sospechara. Por eso bajó las escaleras muy tranquilo a abrir la puerta, pensando, según él, que no había nada que temer. Pero, ¿podrá su conciencia ocultar el miedo que siente? ¿Hola? Hola, buenas noches. Un vecino ha oído un grito durante la noche. Hay sospechas que ocurrió un atentado. Es por eso que estoy aquí, para inspeccionar el lugar. Adelante, caballero. Gracias. Con toda mi confianza le dije al policía que podía recorrer toda la casa si quería, para que se cerciore de que no ocurría nada extraño. Sí, ese grito fue mío. Verá, tuve un sueño terrible. Pero, como puede ver, todo está en orden. El viejo al que cuido salió al campo. Luego lo invité a sentarse en la sala y le dije que descansara allí. Toma asiento, por favor. Mientras yo con mi salvaje audacia colocaba un sillón sobre el mismo lugar donde reposaba el cadáver de mi víctima. ¿Todo en orden oficial? Como puede ver, todo está limpio. Sí, todo está bien. Disculpe las molestias. Si todo está bien, ¿por qué no se va? Lo sabía. Está oyendo el corazón del viejo. ¡No, por Dios! ¡Claro que lo escucha! ¡Se está burlando de mí! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡No! Chicos, ¿vieron que a veces la conciencia nos juega sucio? A ella es a la única que no le podemos mentir. ¿Qué pasará? ¿El oficial se dará cuenta del terror de nuestro personaje? ¿Sospechará que él fue? ¿Será el corazón del viejo o su propio corazón que lo delatará? Sácate la espina y corre a la primera librería que encuentres. O bájate el libro y descubre el final de este cuentazo de Edgar Allan Poe. Andrea, ¿tú qué opinas? Creo que el autor nos quiso hacer entender que a veces hacemos que nuestros miedos nos hagan realizar actos que al final terminan perjudicándonos. Mira hasta dónde pudo llegar su obsesión por un ojo. Ajá, en el fondo él sabía que su acción no era buena, porque finalmente el viejo no le había hecho nada. Así es, Alejandra. Y los latidos de su corazón era el sonido de su conciencia o culpa. Sonido que tal vez lo lleve a confesar su crimen. Bueno, chicos, ya saben que a veces la voz de su conciencia nos lleva a confesar cualquier cosa. Así que mejor actúen bien antes de sentir culpas. Así es, chicos. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Leer para Contarla USMPTV, donde aprenderás mucho sobre literatura y sus autores. Este es un espacio original creado por USMPTV. Aprende con todo. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! En el próximo programa, no te pierdas El diario de Ana Frank, una niña judía que en plena Segunda Guerra Mundial se esconde con su familia y escribe en un diario sus vivencias durante 3 años.